Si abrimos la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 17, Amen. I invite you to open up your Bibles to the book of the Acts. That's chapter 17. versículos 6 y 7, And that's going to be verse 6 and 7. vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Hechos 17, 6 y 7. Si lo tienen listo, si no, quizás a lo mejor por allí va a aparecer. Si no, abre su Biblia allí. Hechos 17, versículos 6 y 7. Si lo tiene listo, de un amén, por favor. Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Hechos 17, versículos 6 y 7. Dice: pero no hallándoles, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Amen. That's the book of the Acts 17. That's verse 6 to 7. And it states, but then, or when, they did not find them, they dragged Jason and some other believers before the city officials, shouting, these men who have caused an uproar and turned the world upside down are now here. And Jason has become or welcomed them into this house. They are all defying Caesar's decrees, saying that there is another king, one called Jesus. Oremos todos. Señor Jesucristo, Padre Celestial, venimos delante de tu hermosa presencia para adorarte, glorificarte, exaltarte. Estamos en nuestro último servicio de predicación de este hermoso campamento este fin de semana, Señor. Tú nos has estado hablando por medio de las conferencias, las predicaciones, Señor, y deseamos con nuestro corazón que también nos hables el día de hoy. Edifícanos con tu palabra, háblanos con tu palabra, Señor. Que cada uno de los jóvenes, cada uno de los adultos, padres de familia, que hemos hecho cita contigo en este lugar, podamos salir edificados, Señor, con tu palabra, Padre divino. En el hermoso nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y a ti siempre daremos honra, gloria y alabanza. Denle un fuerte aplauso a la gloria de Dios. Y he titulado este mensaje, hermanos, hay otro rey, Jesús. I've titled this message, there is another king, Jesus. Voltee con el que está a un lado y dígale: hay otro rey. Turn to your neighbor and let him know there is another king. Y ocupe su lugar, por favor. And you may take your seat. So, quisiera en esta hermosa mañana, hermanos, This morning I would like to compartir con ustedes lo que Dios puso en mi corazón. share with you all what the Lord has put in my heart. Y decirles que hemos estado orando a Dios, And let you all know that we have been praying to God, pidiéndole a Dios guianza, asking the Lord for guidance. que Dios primeramente hable a mi corazón That first and foremost, He speaks to I, para poder compartir con la iglesia también el so día that de I can hoy. also share with the church this morning. Y solamente voy a hablar un poco lo que es trastornar. And I'm only going to speak a little bit on what it is to transform. Solamente un minuto voy a tomar tratando de explicar. That's just going to be a small explanation. So, dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos: estos que trastornan al mundo entero. And what we just read in the book of Acts saying, these who have turned the world upside down. Pero es interesante lo que dice el versículo 7 al final, But it's interesting what verse 7 states at the end. que dice que el mensaje con el cual estaban trastornando al mundo entero era que había otro rey llamado Jesús. That this message that they were using to preach to turn the world upside down was that there was another king named Jesus. So, trastornar al mundo significa alterar. To turn this world upside down means to alternate O cambiar profundamente el orden normal de las cosas. or change the normal trajectory of something. Eso significa cambiar, It means to change, o significa alterar or it means to alter profundamente las cosas normales de las cosas, something significantly in a normal pattern, tanto en lo personal como en la sociedad, whether that be personally or in society. a menudo basándose en un mensaje It's all based on a simple message o convicción fuerte or a strong conviction que desafía las ideas that defines the ideas y estructuras preexistentes o que existen. or the living structure or present structure of something. Entonces, tras
Trastornar significa Therefore, to transform or turn something upside down means sacarnos de algo normal, take something out of the norm, sacarnos de algo que siempre hacemos take it from a normal routine, y llevarnos al desafío and take it to a defined, de hacer un cambio en lo que ya existe. to make a change from something that already exists. Quiero que sepa cada uno de los que estamos aquí presentes I'd like for all of you to know que de acuerdo al modelo del mundo, that according to the model or example of de this world, acuerdo al modelo de Satanás, according to the pattern of Satan, el mundo nos mira como cualquier otra persona this world sees us as just another person. y ni siquiera alcanza a identificar quiénes And somos. they can't even define who we are. Porque solamente los que sabemos quiénes somos Because only those who know who we are, somos nosotros it is we, y es nuestro Dios que nos transformó and it is our God who transformed por medio us del mensaje through His message de que había otro rey that there's another King llamado Jesucristo. who they call Alguien Jesus. dele gloria a Dios en esta hermosa tarde. So, para poder entender el texto de lo que estamos hablando, hermanos, So to understand this text that we just read, quisiera hablar un poco referente al contexto I'd like to speak a little bit in para context poder entender por qué los apóstoles son puestos en esa situación. to understand why the apostles are put into this position. Hay que entender el contexto de la historia We must understand the context of this text para saber cómo llegamos a esta escritura. to understand how we ended up in this situation. Todo empieza con el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. This all starts with the second missionary journey of the Apostle Y con Paul. esto decir, hermanos, And with this being said, que el que trastorna, that he who turns or el transforms, que trastornó he who transformed, y el que trastornará and he who will transform siempre será el Espíritu will Santo. always be the Holy Yo no Spirit. sé si me está escuchando lo que estoy diciendo. I don't know if you understand what I'm trying to tell you. El que trastornó, He who transformed, el que está who trastornando is y el transforming, que trastornará en el futuro and who will siempre transform será el Espíritu will Santo. always be the Holy Aquí el Spirit. Espíritu de Dios, hermanos, es el Espíritu Santo That is the Holy por Spirit. medio del mensaje del Evangelio de Salvación. Through the message of the good gospel of Jesus Christ. Y en el capítulo 16 del mismo libro, hermanos, And we see in chapter 16 of the book of nos Acts, enseña cómo el Espíritu Santo it shows us how the Holy Spirit dirigía a la iglesia. would guide or direct the church. El capítulo 16 del libro de los Hechos The book of, or the chapter 16 of book nos of Acts enseña cómo el Espíritu Santo dirigía a Pablo y a Silas. shows us how the Holy Spirit would direct Paul and Silas. El Espíritu Santo les decía a dónde predicar y a dónde no The predicar. Holy Spirit would tell them where to go to preach and where not to go to preach. El Espíritu Santo, hermanos, les decía a dónde ir y a dónde no ir. The Holy Spirit would tell them where to go and where not to go. Qué importante es para la iglesia How important it is for the ser church to dirigida por el Espíritu be Santo. guided by the Holy Spirit. Escúcheme una vez, hermano, ¿cómo decir? Listen closely to what I'm saying. Qué importante es It is important que la that iglesia de Jesucristo the church of the living sea God dirigida por el Espíritu be Santo. guided by the Holy Alguien dele Spirit. gloria a Dios en esta hermosa tarde. Yo creo con todo mi corazón I believe que wholeheartedly el Espíritu Santo that the Holy fue el que Spirit nos trajo a este campamento. is here in this camp. Una vez más le voy a decir, yo creo con todo mi I corazón believe with all my heart que el Espíritu Santo that the Holy Spirit fue el que nos trajo a este campamento. was that what brought us here to Yo this creo con camp. todo mi corazón I say this with all due regard in my que el heart Espíritu Santo that the Holy fue el Spirit que nos dio el tema para este is what campamento. gave us the theme to this camp. Alguien puede decirme esta hermosa I know tarde. there's somebody who's saying, man, this morning. San Pablo en su viaje misionero, So Paul in this missionary journey, como el Espíritu Santo los dirigía a dónde ir y a dónde no ir. as the Holy Spirit guided him, telling him where to go and where not to ¿Qué go, decir y qué no decir? what to say and what not to say. Pablo en su segundo viaje misionero, Paul in this second missionary journey en la ciudad de Troas, in the city of Troas, Dios le da una visión God gives him a vision de un varón que le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. of a man telling him, come to Macedonia and preach to us. ¿Cuántos se han sentido con la necesidad de que alguien venga y nos ayude? How many have felt with that need to have Yo somebody puedo come levantar and mis dos manos minister? y decir, yo he necesitado de eso. I think we've all had that or need that. Y Dios le da una visión en Troas a Pablo. And he gives Paul a vision Y le enseña a este hombre que le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. where in this vision he sees this man calling
to Macedonia and teach us. A lo cual Pablo dice Where then Paul states que cuando él despierta, that when he wakes up, dice Pablo, dando por cierto when he confirms this message, que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. that God has called us to spread the gospel. Es importante ser guiado por el Espíritu Santo. It's important to be guided by the Holy Dije Spirit. que es importante ser guiado por el Espíritu Santo. I said it's important to be guided by the Holy Spirit. Estaba haciendo plática con el pastor Loami el día de ayer. I was speaking to Pastor Loam yesterday, Y yo le decía al hermano, bueno, usted es de República and Dominicana. I was telling him, well, I know that you're from the Dominican Republic. ¿Cómo terminó acá en el sur de California? How did you end up here in Southern California? Y me dice el pastor, la historia es larga. And he said, Pastor, it's a long story. En realidad, dice, nosotros somos de República Dominicana. In reality, we're from the Dominican Y Republic, mi papá siendo pastor allá en República Dominicana. and my father being a pastor out there, Un día Dios le dio una visión. one day God gave me a vision. Dice, y mi padre miró a una mujer desnuda And in this vision, my father saw a naked woman en la ciudad de Nueva York diciéndole, vengan a ayudarnos. in the city of New York saying, come out and help us. Y él se levantó diciendo, And he woke up stating, Dios nos está llamando para irnos a la ciudad de Nueva York. and he woke up stating, God is calling us to go Y to the dice, city of tomó a New su York. familia y a sus hijos y los trajo para Nueva York. And he got his whole family and his A belongings and he predicar moved el to New Evangelio de York Jesucristo. to preach the gospel of A Jesus alcanzar las Christ, almas para Cristo. to reach those lost souls for Por eso le Jesus. digo en esta hermosa tarde, That's why I state this morning qué importante es que la iglesia how important it is for the sea church guiada por el Espíritu Santo. be guided by the Holy Y dice Spirit. Pablo, cuando vino esta visión a mí, And Paul states, when this vision came to yo me, di por cierto I saw certainly de que Dios nos estaba llamando that God was calling para us entrar a la ciudad de Macedonia to go to y les Macedonia anunciásemos el Evangelio de and preach the salvación. gospel of Alguien salvation. tiene gloria a Dios en esta hermosa tarde, hermanos. El Espíritu Santo, hermanos, The Holy Spirit, brothers and sisters, nunca estará comprometido will never be committed a respaldar nuestros sueños. to back up our dreams. Tenga sueños, Have dreams. sueñe, Dream big. anhele cosas, Wish big things. pero el Espíritu Santo But the Holy Spirit nunca estará comprometido will never feel a committed respaldar nuestros sueños. to complete our dreams. El Espíritu Santo The Holy Spirit nunca estará comprometido will never be committed a respaldar nuestras ideas, to back up our ideas, especialmente cuando son ideas personales. especially when they're guided by personal feeling. Pero el Espíritu Santo But the Holy Spirit siempre estará comprometido will always be a committed respaldar el precioso mensaje de to Jesucristo. back up the message Alguien of tiene Jesus que Christ. decirme lo que estoy diciendo. El Espíritu Santo nunca estará comprometido. The Holy Spirit will never be committed. Si usted quiere abrir un negocio, gloria a Dios. You want to open up a business? Go Hágalo. to God and do it. Esfuércese. Sacrifice yourself. Si usted quiere comprar una casa, If cómprela. you want to buy a house, Pero do it. póngase a trabajar. But put yourself to work. Esfuércese. Work hard. Pero cuando usted le dice a Dios, But when you tell God, Dios, me voy a parar en la plaza de la ciudad Lord, I'm going to stand at the center town hall y of the voy a city, predicarte and I'm going to preach your como word Señor y Salvador. like the Lord and Savior. Dios va a respaldar el mensaje. Alguien tiene que God is going decirme to la cosa back up fuerte. the message. Lo dice la palabra de Dios, hermanos. So the word of God states, Que brother and cuando sister, llegan a Filipos, la ciudad de Filipos, when they get to Philippi, la primera ciudad de Macedonia, the first city of Macedonia, comienzan a predicar a Jesucristo como Señor y Salvador. they begin to preach Jesus Christ as the Lord and Savior. Estoy tratando de predicar el contexto de lo que es el tema de este campamento. I'm trying to preach the context of what this message Y is dice today. que llegan a la ciudad de Filipos And they get to Philippi, y comienzan a predicar el evangelio de salvación. and they begin to preach the message of Y salvation. lo primero que pasa es que una mujer llamada Lidia se acerca. And the first thing that happens is that a woman by the name of Lydia Es- approaches them. escucha el mensaje She hears Paul's message, y recibe a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. and she received Jesus Christ as her Lord and Savior. Y ella y toda su familia son bautizadas en el nombre de And Jesucristo. this woman, Lydia, and her entire family are baptized in Jesus' name. ¿Qué quiero decir
decir con eso? What am I trying to say by this? Estoy queriendo decir I'm trying to tell you que el Espíritu Santo that the Holy Spirit, había comenzado a trastornar lo que the estaba pasando Holy en ese Spirit had momento begun to transform what had begun there at that por medio place. del mensaje de salvación. Through that message of salvation. Escúcheme bien lo que voy a decirle. Listen closely to what I'm going to tell No you. es una casualidad. It is no Los coincidence. que trastornan al mundo. Those who turn the world upside No down. es una casualidad el tema. It is not a coincidence. This Más bien yo thing. creo con todo mi But corazón I believe que wholeheartedly Dios nos está hablando en este último tiempo como iglesia. that God is calling us in these Que final Dios nos days as está a hablando church. como iglesia en este tiempo. That He is speaking to His Que church. Dios nos está hablando como iglesia en este He is tiempo. speaking to us as His A que como church. iglesia nos levantemos That as a church we y stand que up trastornemos el mundo que and nos that we rodea. turn this world No con upside ideas down. humanas. No con ideas humanas. Not with human No ideals. con pensamientos Not humanos. with human Pero thoughts. con el Evangelio de Jesucristo. But with the gospel of Yo no Jesus sé Christ. ustedes, hermanos. I don't know about you, A brother mí and me sister, cambió el mensaje de but Jesucristo. the message of Jesus Christ A mí changed me hizo una mejor persona el mensaje de It made me Jesucristo. a better person. That was Ay, the hermanos, gospel gloria a of Dios en Jesus esa hermosa Christ. parte, hermanos. Dios nos está hablando como iglesia God is speaking to us as a church en este tiempo in this a time levantarnos a predicar el mensaje de to Jesucristo. stand up and preach the gospel of Jesus Christ A que le digamos a la gente so that we tell this world que hay otro rey that there is another que king se llama and Jesucristo. his name is Jesus Que Christ. hay otro rey That there is another que king sana a los enfermos. who heals the sick. Que hay otro rey That there is another que king salva a los who perdidos. saves those who are Que lost. hay otro rey que perdona pecados. There is a king who Es tiempo de forgives sins. levantarnos como iglesia It's time to y stand up as a decirle a la church gente, hermanos, and tell the que people hay otro rey, hermanos. that there is another Alguien king. diga a su vecino, hay otro rey. Somebody tell your Que brother next to todavía you está salvando. that there is Que another todavía king está perdonando. who is still Nuestra juventud, hermanos, and saving. necesita la salvación de sus almas. Our youth need Por salvation of eso, their lives. por eso me atrevo a decir That's why I dare to que say el tema de este campamento that the theme of this no es una casualidad. it is no coincidence Porque la trastornación because the empieza transformation con nosotros primero. starts with you and me first. Y por eso decía anteriormente, And that's why I stated los earlier mensajes que el pastor Loámico presentó a los jóvenes, that the message that Pastor Liam spoke to the youth, aunque parecía que estaban desconectados del tema, although it seemed like it might not be relevant, estaban más conectados de lo que nos imaginamos. it was much more connected to the what we Porque Dios imagined. quiere primero sanar la tierra, Because what God wants to do first is para que heal this cuando la land, tierra esté sana, so that when our land is healed, ese joven predique de Jesucristo sin pena. that young man lady can preach about Jesus Ese Christ. joven predique de Jesucristo en la escuela. He can preach at his school. Ese joven predique de Jesucristo en su trabajo. That young man can preach at his work. Y no tenga temor de decirle a sus compañeros And he will not be afraid to que tell hay his otro brethren rey en esta around him tierra. that there is another king in this Y ese earth. rey se llama Jesucristo. That king is Alguien Jesus que Christ. adore a Dios en esta hermosa tarde, hermanos. Soy el evangelio de Jesucristo. So I tell you, the gospel of Jesus Christ No se ha detenido por 2000 años. has not been detained for more than ¿Pero 2,000 sabe years. de por qué? And you know why that is? Gracias a hombres y mujeres And that is thanks to men and women que sin pensarlo that without thinking twice, decidieron trastornar el they mundo decided to turn the world upside down. predicando el Preaching evangelio de salvación, the gospel of salvation. llevando buenas nuevas de salvación, Taking the good news of salvation. llevando buenas nuevas a lugares destruidos, Taking that good news to destroy homes and a families. familias en ruinas, Families who had crumbled. a gente sin esperanza. People without hope. Por 2000 años Satanás ha tratado de detener el mensaje de For Jesucristo. 2,000 years, the enemy has tried to halt this good news of Y salvation. gracias a Dios por los hijos de Dios And thank the Lord for his children que entendemos que tenemos el mensaje de salvación who understand we bear that message of salvation por el cual el Espíritu Santo puede trastornar. for which the Holy Spirit can transform. ¿Cuántos han sido trastornados por el Espíritu? How many here have been transformed by
tells us que un día saliendo a la oración, that one day going out to prayer, los encontró una muchacha con espíritu de adivinación, a young woman with a spirit of divination found them, la cual daba grandes ganancias a sus amos por el espíritu de adivinación que había en ella. who would make great amounts of money and profit for her owners through this evil spirit. Qué importante es How important is it que si queremos ser usados por Dios, that if we want to be used by God, joven, si tú quieres ser usado por Dios, young man, young lady, if you want to be used by God, hermana, si tú quieres ser usada por Dios, young lady, if you want to be used by God, varón, si tú quieres ser usado por Dios, young man, if you want to be used by God, qué importante es it is important. tener el espíritu, Have the spirit, tener la actitud have the y attitude, tener el corazón correcto. and have the right heart. Escúcheme muy bien ahora mismo lo que voy a decir. Listen closely to what I'm telling you. Qué importante es It is important que si queremos y deseamos ser usados por Dios, that if we desire and want to be used by God, tengamos el espíritu, we must have the right tengamos la spirit, actitud the right attitude, y tengamos el corazón correcto and delante the de right Dios. heart before the Lord. Porque esta muchacha con espíritu de adivinación Because this young lady was a spirit of divination. traía el correcto mensaje, She had the right message, pero estaba en el corazón equivocado. but she had the wrong heart. Estoy hablando por qué los llamaron trastornadores del mundo. I want to tell you why they called them transformers of this world. Porque estos hombres de Dios yendo a la oración Because these men going to prayer, encontraron una muchacha con espíritu de adivinación. they found this young lady that we mentioned, Y dice esta muchacha and this young woman states que los seguía y esta muchacha decía, that this woman would, or this young lady would follow them crying out. el versículo 17 del capítulo 16 dice, es esta, o sea, la divina, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. This young woman with the spirit of divination followed Paul and Silas for many days, and she cried out, saying, she followed Paul and Silas and said, these men are servants of the Most High, who are telling you the way to be saved. Les estaba diciendo a la gente She was telling the people el mensaje correcto. the correct message. No había ninguna mentira de lo que estaban There diciendo. was no lie in what she was saying. Estos son hombres del Dios These are Altísimo, men of the Most High God quienes anuncian el camino de who salvación are announcing the way to be saved. a cualquiera de nosotros. To any of us, Nos hubiera gustado we would have liked que alguien viniera detrás de that nosotros somebody would be behind us diciendo ese que va caminando saying, he who is les coming está before anunciando us el mensaje de is salvación. preaching the word of Son salvation. siervos del Dios Altísimo. They are servants of the utmost high. Mensaje correcto. Right message, Corazón but equivocado. with the wrong heart. Por eso yo le digo en esta hermosa mañana, That's why I tell you this morning, salga y predique de Jesucristo. go out and preach the Salga y word hable of de Jesucristo. God. Preach about Jesus Christ. Salga y de testimonio de Jesucristo. Preach about this testimony Pero of Jesus. asegúrese de tener su corazón correcto delante de But be Dios. sure to have your right heart Alguien before dele the Lord. gloria a Dios en esta hermosa tarde, hermanos. Mensaje correcto. The correct message, Corazón equivocado. but with the wrong heart. A todos nos hubiera gustado, ¿no? We would have all liked that. ¿Cómo hubiera gustado venir y caminar por la Main Street? How beautiful would it have been walking down Main Street Que vean 4 o 5 atrás, todos escuchen. and somebody starts to cry out, everybody listen. Ese que va allí That man who walks there, es siervo del Dios Altísimo. he's a servant of the utmost high. Escúchenlos porque trae un mensaje de salvación. Listen to them because they have a message of salvation. ¿A cuántos no les gustaría eso? How many here would love that? La pregunta es esta. But the question is, ¿Andamos hablándole a nuestros vecinos, are we speaking or telling our neighbors, a nuestros compañeros de trabajo, our colleagues at work, a nuestros familiares? our family members? La pregunta está, ¿cómo está el corazón? The message is, how is our heart? ¿Cuál es tu actitud? What is your attitude? ¿Cómo está el corazón? How is your heart?
Muchas de las veces nos damos golpes en la cabeza Sometimes we ask ourselves many questions. y decimos, le hablo y le hablo y le hablo y nada pasa. And I tell them, I preach to them, I testify to them, and nothing El happens. problema no es el mensaje. The problem is not the message. La mayoría del problema somos nosotros. Most of the time, the problem is Porque el us. corazón no está donde debe de estar. Because our heart is not where it has to be. Porque la actitud no está donde debe de estar. Because the attitude is the incorrect one. Porque el compromiso con Dios no está donde debe de estar. Because our commitment with Jesus Christ is not where it has to be or where it should be. Por eso me atrevo a decirles That's why I dare to tell you all this morning qué importante es how important it que el is corazón sí esté correcto delante de Dios. that our hearts be correct before Porque the Lord. dice la palabra de Dios Because the Word of God tells que us por unos días esta mujer los anduvo siguiendo that for many days this woman followed y them. hablando y diciendo And she would be crying out, telling hasta others. que un día Pablo se fastidió Until one day Paul had y enough. volteó Pablo y reprendió el espíritu. And he turned towards her and rebuked that hermano, spirit. dice la palabra de Dios, prendieron a Pablo y Silas y los trajeron al foro porque reprendió a la mujer, a la muchacha. And it states that the multitude brought up an uproar and brought Paul and Silas. Porque reprendió ese espíritu que estaba en la muchacha. And they took them in custody because they rebuked that spirit from that woman. Y ya no daba ganancias a sus amos. And she was no longer useful financially to her owners. Entonces la gente tomó a Pablo y Silas. So then people took Paul and Silas Y dice la palabra de Dios, los trajeron ante el foro, and they brought them before the local government, ante las autoridades, the local authority, y presentándolos a los magistrados. and presenting them before the magistrates. Dijeron, They stated, estos hombres, these men, siendo judíos, being Jews, alborotan nuestra ciudad. they caused trouble and havoc in our city. En realidad, In reality, lo que estaba trastornando o alborotando la ciudad what was transforming or turning their city upside era el down, Espíritu Santo. it was the Holy Spirit. En realidad lo que estaba trastornando, In reality, what was bringing up this uproar, volteando de cabeza la ciudad, turning the city upside down, era el Espíritu Santo. was the Holy Spirit. Por eso cuando usted vaya con alguien y le hable de Cristo, That's why when you go to somebody and you preach to no them se Jesus turbe Christ, su corazón, do not be afraid. no se llene de pánico Don't panic cuando le rechinen los dientes enfrente de usted when they start to grind their teeth in front of you y quieran tomarlo and they want to take y you hacerlo en pedazos. and tear you apart. El mensaje que usted está trayendo, The message that you are el Espíritu presenting, Santo lo está usando the Holy para Spirit is incomodar el using you pecado que está. Alguien tiene que decir amén. to point out El that Espíritu Santo está incomodando el pecado. it's making Pero le digo en esta cosa tarde, hermanos, When I tell you this morning, brother and sister, por 2000 años, for 2,000 years, ningún demonio ha podido detener al Espíritu Santo. no demon has been able to stop the gospel of Jesus Christ. Alguien debe adorar a Dios en esta hermosa tarde, Somebody hermanos. worship the Lord this morning. Después de esto, And then after that, los azotan, los golpean. they torture them and whip them. A veces nosotros cambiamos por una cara que, Sometimes we change a lot for a face they make us. híjole, me tengo que poner más. Estoy en la introducción todavía. Y dice la historia que después de esto los azotaron y la Biblia dice mucho. And the Bible said that after this, they whipped them many times. Fueron encarcelados They were imprisoned en la máxima seguridad, in maximum security, a donde ellos estaban todos golpeados, where they were wounded and injured, lastimados. hurting. No se comenzaron ellos a quejar en esa cárcel. They didn't begin to complain there in that cell. No empezaron a renegar en esa cárcel. They weren't protesting against God. Empezaron a alabar a Dios. They began to worship God. Estoy hablando en contexto porque en el capítulo 17 le dice estos That's why I'm han explaining venido to you in a context trastornar el mundo.
that in chapter 17 it states that they cried out, these men have came to turn the world upside down. Los azotaron, They whipped them, lastimados, they hurt los them, metieron en la cárcel, threw them in prison, fría, cold, lastimados, injured, con dolor, with aches, pero no se quejaron. but they did not protest. Empezaron a alabar a They Dios. began to praise God. Escúcheme bien lo que voy a decir. Listen to what I'm going to tell you. Qué importante es alabar a Dios. How important it is to worship Cuando God nada nos está yendo bien. when nothing is going right. Es muy fácil alabar a Dios. It's easy to worship God Cuando todo está bien. when everything is going to Cuando plan, todo marcha bien. when everything's going right, Cuando todo marcha como queremos. how everything's going according to your plan. Pero qué importante es alabar a Dios. But how important it is to Cuando worship todo God está marchando mal. when everything's actually Cuando going tenemos wrong, dolor. when we are hurting, Cuando tenemos tristeza. when we have Cuando nos sorrows, han when lastimado. they have hurt Cuando us, nos han ofendido. when they have Cuando offended nos han us, golpeado. they have whipped Qué us. importante es seguir alabando a How Dios. important it is to worship God. Qué importante es alabar a Dios. How important it is to worship Hay God lágrimas en nuestro corazón. when there is hurt in Qué our hearts. importante es alabar a Dios. How important it is to Cuando hay worship tristeza God en nuestro corazón. when there is sorrow in our Pero hearts. ¿sabe de qué, hermanos? But listen to this, brother and Cuando sister. Dios tiene el control de las cosas. When God is in control, En medio de todo dolor. in the midst of the En medio tribulation, de toda tristeza. in the midst of the sorrow, Nuestra fe no puede ser tocada por our el faith enemigo. cannot be touched. Y nuestra confianza en Dios se vuelve un And our mensaje. trust and confidence in Alguien God. dele gloria a Dios en esta hermosa tarde. Somebody worship God this morning. Nos meten a la cárcel. They throw him in prison. Dios mío, estoy emocionando apenas, ¿sabes? De repente me empecé a emocionar. Los meten a la cárcel. They throw him in prison. Y dice el versículo 25 del capítulo 16. And listen to verse 25 of chapter 16. Pero a medianoche. At midnight, Gracias a Dios por la palabra que es tan explícita. thank you for the word of God that is so direct and specific. No dice nada más alabaron a Dios. It doesn't say they just worship God. Marca la hora. It tells us the time. Pero a medianoche. At midnight, La medianoche midnight significa signifies cuando estamos cansados ya. when we are tired, Cuando buscamos un descanso. when we are seeking refuge or rest, Cuando ya no nos importa si acabamos las cosas, solo queremos descansar. when we don't care, we finished our errands, we just simply want to rest. En otras palabras, hermanos, In other words, brother and sister, significa cuando vienen los problemas. it means when problems come, Que nosotros queremos dejar ya todo. that Queremos we just descansar. want to leave it all. Las cosas no están bien. Things are not going as planned. Y dice, pero medianoche, o sea que cuando venga tu problema, And it states at midnight, so in other words, when your problem arises, esa es tu medianoche. that is your midnight hour. Esa es tu medianoche. That is your midnight hour. Pero a medianoche, But at midnight, Pablo y Silas Paul and Silas, cantaban himnos a Dios. they sang hymns to God. O sea que cuando venga tu medianoche, So in other words, when your midnight no comes, digas pobrecito de mí. don't say, oh, how bad for me. No digas pobrecita de mí. Oh, don't say, oh, how poor for me. No digas la gente no me entiende. Don't say, people don't understand me. No digas me dolió mucho lo que me hicieron. Don't say, it hurts so much what they did No to me. digas me lastimó mucho lo que me Don't hicieron. say, they've hurt me so much. Esa es tu medianoche. That is your midnight Y hour. ese es el momento para que te And levantes. that is your time to stand Y up alabes y glorifiques el dulce and nombre. worship the name of Jesus Christ. Alguien que le gloria a Dios en esta Somebody hora. worship God's name this morning. Pero a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. But at midnight hour, Paul and Silas sing hymns to God, Y los presos los oían. and the other prisoners listened to them. Los otros presos, The other prisoners, me imagino yo que en las otras celdas I imagine at the neighboring cells, empezaron a oír allá en el
they probably never heard. Vamos a decir que estaban cantando a la marea, 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 mi Señor. Y los otros presos, And the other prisoners, de seguro estaban dormidos. they were likely asleep. Y yo me los imagino And I can only imagine them limpiándose los ojos. waking up startled. ¿De dónde viene eso? Where is that noise coming from? De los dos presos que miramos que los metieron casi arrastrando. It's coming from that cell where those two prisoners are that they dragged in earlier. Todos sangrados, Everyone saw they were bleeding. todos lastimados. They were injured physically. Pensábamos que estaban muertos. We even thought they were dead. Pero qué raro. But how weird. No escuchamos queja de dolor. We're not hearing protests coming No from them. escuchamos que reniegan contra They're César. not complaining against Caesar. Están alabando a Dios. They're actually praising God. Los otros presos The other prisoners son los que están cerca de usted. are the prisoners, those who are Pueden ser around you and I. familiares. Pueden ser It familiares. could be your family, Compañeros de trabajo. colleagues at work, Pueden ser vecinos. neighbors, Pueden ser aquellos que también están lastimados. those who are probably also hurt, Pueden ser aquellos que están pasando problemas en familia. those who are probably going through a problem at home, Pueden ser aquellos que están pasando problemas con sus hijos de drogas. maybe through addiction, through drug addiction with their Esos son children. los otros presos. Those are the other prisoners. Esos presos necesitan escucharnos a Those other nosotros. prisoners need to hear you Que and I. tenemos una alabanza en nuestro corazón. That we have a worship in our heart. ¿Qué tan importante es, hermanos? How important it is, brother and sister, Que la gente se dé cuenta que adoramos a Dios en todo that others momento. around us understand and ¿Qué know tan that we importante worship es, God. hermanos? How important it is, brother and sister, Que la gente se dé cuenta that others recognize and notice que no importa lo que nos venga en nuestra vida. that no matter what comes in our lives, La alabanza en nuestro corazón será de continuo en nuestra boca. worship in our heart will be continuous. ¿Qué tan importante es, hermanos? How important is it, brother and sister? ¿Qué dice la palabra de Dios, The Word hermanos? of God tells us, Entonces, and then, todos digan entonces. everybody say, then suddenly, Entonces, qué hermosa palabra entonces. what a beautiful word. Entonces nos dice después de lo que pasó. Then tells us the aftermath of what occurred. Entonces And then, sobrevino de repente un gran terremoto. suddenly there was such a violent earthquake. Entonces And then suddenly, vino una gran manifestación there came a great de manifestation tal manera in such que way los cimientos de la cárcel se sacudían that the foundations of that prison shook. y al instante And immediately, se abrieron todas las puertas all the doors opened. y las cadenas se soltaron. And all those ¿Qué chains tan broke. importante How es important que el is it Espíritu yo tengo un Dios que está vivo? to tell others that I have a Que living a través God de mi alabanza that is through my las worship, cadenas del vecino pueden ser rotas. that the chains of the enemies can be broken. Oh, Dios mío. A veces nos decimos nosotros como padres, Sometimes we tell ourselves as parents, ¿por qué mi hijo no tiene libertad para adorar a Dios? why does my child not have liberty to worship God? Porque usted no la tiene. Maybe because you don't have it either. Me dijo una vez el hermano, yo quisiera que mi hijo saltara, brincara, corriera como los jóvenes. Somebody once said, I would like to see my son jump, shout, praise. Y le dije, pues empiece usted a correr. And I said, well, maybe start with yourself. Agárralo de la mano y a correr, se ha dicho, mijo. Why don't you just take him by the hand and show him what it is to praise? Agárralo de la mano y empieza a saltar. Y Grab him from the hand and begin to shout and jump. dígale a su hijo, mira, así se grita en la iglesia, ¡Gloria a Dios! And show your son, this is how you worship God. You shout glory to God. Algo que extraño del hermano Ponce, que nos vino Ponce. Something that I miss from a dear brother Son who has sus passed gritos. are his shouts. Hermano varón, padre de familia. Brother, father of Se family. enseña con el ejemplo. You show them by Qué tan example. importante que nuestros hijos nos miren lo que How hacemos a important it Dios. is for our children to see us Qué tan worship. importante es que nuestros hijos se den cuenta que cuando las cosas no están bien, How important it is to show our children that when papá y things mamá no are dejan de going alabar right, a Dios. my father can still worship God. Qué tan importante es que nuestros vecinos It's important for our que tienen neighbors problemas en sus hogares, who has problems at home, en sus matrimonios, in his marriage. escuchen al lado de nuestra They casa can hear that
decían That is why they would que say estaban trastornando el mundo. they were turning that world upside down. It's no wonder that we're saying these men are turning this world upside down. Mire, Listen closely. solamente It's only, hay tres tipos de cristianos en la iglesia. there's only 3 different types of Christians in church. Tengo 39 años en el camino de Dios. I have 39 years walking with God. Gracias. And I thank God. Y yo he podido identificar a través de el tema de este campamento And I've been able to identify through the theme of this camp que solamente hay tres tipos de cristianos. that there is only 3 different types Los of Christians. que trastornan el mundo, Those who turn the world upside down, los que miran como alguien más trastorna el mundo, those who witness how others turn the world upside down, y los que ni siquiera se dan cuenta que el mundo está siendo trastornado. and those who don't even realize that the world is being turned upside down. Voltea con el que está a un lado y primero denle una sonrisa Turn to your neighbor and first of all give him a nice warm smile. y dígale en qué categoría caes. And ask him, what category do you find yourself in? ¿Eres de los que están trastornando el mundo? Are you one who is turning the world upside down? ¿O el mundo no alcanza a identificar que eres hija o hijo de Dios? Or does this world not understand or realize that you are a son, daughter of God? ¿Te vistes como ellos? Do you dress like them? ¿Te arreglas como ellos? ¿Hablas como Do you ellos? speak like them? ¿Piensas como Do you ellos? think like them? ¿De dónde estamos? Which category are you in? ¿Somos de los que estamos trastornando el mundo? Are you turning the world upside down? ¿O somos de los que estamos mirando como otro hermano? Or are you simply being a witness to somebody else turning the world upside down? Iglesia Roca Firme somos testigos de todo el trabajo de nuestros hermanos Gilberto. Solid Rock Church is witnesses of all the hard work and effort our ministers of the youth are doing. Yo nomás di luz verde I just came up here y le dije aquí estoy para lo que me ocupe. and I came and made myself available to whatever they may need. Todo el trabajo lo hicieron ellos con sus jóvenes, su comité. All the hard work, they did it themselves with all of the youth. ¿Somos de los que trastornamos el mundo? Are we those who are ¿O transforming, somos de turning los the que world miramos upside cómo down? alguien más lo trastorna? Or are we the ones simply ¿O estamos witnessing? tan descuidados que ni siquiera nos damos cuenta que el mundo está siendo Or trastornado? are we so distracted that we can't even realize this world is being turned upside Por down? si ya se le olvidó, hermano, And in hermana, case you forgot, brother and sister, usted y yo you and I, somos el fruto we are that fruit. de alguien que nos conformó. That somebody who is not Caminamos conformed, solamente como alguien trastornado al mundo. somebody simply not being Somos el fruto conformed and watching de un somebody turn the world transformador del upside down. mundo. We are that Y por fruit. eso hoy estamos en la casa de Dios. And that's why we find ourselves in the A house of veces the Lord. leemos la palabra de Dios Sometimes we read the word y of solo la God. tomamos como un libro y
chapter 17. Que llegaron a esta nueva ciudad They came to this new city, y como siempre predicaban a Jesucristo. and like always, they preached Jesus Y Christ. dice que un gran número de griegos And a great multitude of Greeks aceptaron a Jesucristo. accepted that message as Jesus. Los filósofos de filósofos de The filósofos de todos los tiempos. philosophers, they accepted. Llegó el mensaje de Jesucristo That message of Jesus came y to dice them. la palabra de Dios And the word of God que says muchos griegos that many of those aceptaron a Greeks Jesucristo accepted y Jesus. mujeres piadosas. And women, No pocas, dice la palabra de Dios. No pocas mujeres piadosas. it doesn't say a few women, Muchos it recibieron a Jesucristo said many y received luego Jesus. fueron metidos en la casa de Jasón, And then they were brought to the house of un Jason, seguidor de Jesucristo, a follower of y se Jesus. levantó una multitud de judíos And a great multitude of y Dios Jews, sabía lo que estaba pasando, they heard what was happening. porque escucharon lo que venía pasando desde Macedonia, Because they had heard what had happened porque back in escucharon lo que estaba Macedonia. sucediendo desde Macedonia, They had heard of that y estos hombres tuvieron temor, and they were y afraid. estos hombres dijeron, And these men said, estos hombres que turbean el pueblo, these men who turned the world van a upside llegar a down, nosotros, they come before us. vamos a tomarlos, They came before us. vamos a llevarlos, vamos a meterlos presos. Let's take them as prisoners. Y el capítulo 17, versículo 5 dice, entonces los judíos que no creían tenieron celos, tomaron consigo algunos ociosos. Oh, qué fe la ociosidad. Tomaron algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón y procuraban sacarlos del pueblo para apedrearlos, matarlos, pero no hallándolos a Pablo y a Silas, pero no hallándolos, trajeron a Jasón, dijeron, tú los tenías guardados, vamos, y los llevaron ante el concilio, no encontrándolos, dice, y trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. Oh, qué hermoso cuando el enemigo se da cuenta quiénes somos. Qué hermoso es cuando el enemigo sabe quiénes somos. How beautiful is it when the enemy knows who we are? El peor enemigo del enemigo The worst enemy of the enemy es un hijo lleno del Espíritu is Santo. a child of God filled with El the peor Holy enemigo Spirit. del enemigo es una hija llena del Espíritu The Santo. worst enemy of the enemy is a child of El God peor enemigo del filled with the enemigo Holy Spirit. es un joven lleno del Espíritu It's a Santo. young man filled with the Holy Spirit. ¿Sabe por qué joven? You know why the man? Porque usted va a llegar a lugares que yo nunca voy a llegar. Because you might reach places where Porque I usted va a never conocer jóvenes que yo nunca voy a estar cerca de You're ellos. going to be near people who have never been here. Y dice la palabra de Dios. The Word of God says, Le trajeron a Jasón algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. Estos, dice la palabra de Dios, que trastornan el mundo. O sea, los están volteando de cabeza. Lo están sacando de su norma, que es normal. La gente se empezó a vestir diferente, a hablar diferente, a pensar diferente. they began to turn the world upside down and people began to change. There was a change in that environment. Estos que trastornan el mundo entero These who turned the world upside down, también han venido acá. they have also came here. Yo los miro temblando. Oh, I see them shaking. Déjeme mirar lo espiritual. I want to say spiritually, Yo miro demonios I see demons allá afuera, out there temblando, shaking de mirar jóvenes llenos del